A mí me gusta el rollito de la imagen, pero dependiendo del contexto en cómo estemos. Si estoy muy caliente, muy caliente, no me gusta que me las envíen. Me gusta más de que me pongan a imaginar cosas, de que te voy a hacer, yo qué sé, te voy a coger del pelo, te voy a morder la espalda, cositas así. En cambio, si me envían la imagen antes de todo este rollo, se me pierde como el encanto y como que para eso me veo una película porno y quedo más contentica. Alejandra, un poco inquieto con el tema de unas quejas como permanentes que uno ve en redes sociales por parte de muchas chicas, de muchas mujeres, en donde algunos caballeros, al parecer, malinterpretan un poco una sonrisa o malinterpretan de pronto un saludo cordial o algo así y ya lo interpretan como coquetería. Y entonces, en respuesta a esa amabilidad femenina, los caballeros a veces con esa torpeza de la que hablaba un poquito en el capítulo anterior, como que se van tomando toda la mano, les dan un pedacito de un dedito y se van tomando toda la mano y entonces ya empiezan a, no sé, de repente compartir contenidos subidos de tono por redes sociales o por aplicaciones de mensajerías y todo eso. Y me genera mucha curiosidad cómo abordar ese tema desde un punto de vista psicológico, sexológico, desde el punto de vista comportamental, a qué se puede deber ese tipo de comportamientos por algunos, a veces uno pensaría muchos hombres. Vemos el tema, por ejemplo, de los piropos también en la calle, que los hombres muchas veces como que no se miden a la hora de decirle un comentario inicialmente con intención bonita a una mujer, sino que luego se pasan ya como de la raya. ¿A qué se puede deber esto, Alejandra? Mm, digamos que todo parte de la intención con la que los hombres empiezan a abordar a las mujeres, ¿sabes? Porque es demasiado común ver que a muchas mujeres, sobre todo a figuras un poquito más públicas y que tienen el perfil abierto, les lleguen por semana uno o dos imágenes de un hola y el siguiente mensaje es la foto de un pene, ¿sabes? Y es Sí. demasiado común. A mí me pasó en una época, porque yo en una época hablaba súper como explícitamente de algunos temas y no le tenía como pudor y eso. Y me pasaba y me llegaban mensajes como yo tenía la cuenta como en Instagram como modo fervir como blog, algo así. Entonces te llega una bandeja de entrada de privados, de personas que conoces, que tú sigues, y otra bandeja de entrada de gente pues que te quiere simplemente hablar. Y era súper incómodo y uno realmente como mujer no entiende qué intención puede tener la persona como si uno les fuera a responder. O sea, las estadísticas y la ciencia sí te dice que el 100% de los hombres, ya sea porque lo hace como consensuado o porque realmente no es consensuado, pues siempre espera una foto de vuelta. Pero esto no funciona. O sea, está comprobado que las mujeres somos como bloquear. O sea, pues porque finalmente eso es acoso, ¿sabes? Y es muy común. Digamos que estadísticamente podríamos decir que el 100% de los hombres que hacen esta, o sea, que mandan fotos, ya sea consensuadas o no consensuadas, efectivamente esperan que pues una mujer la devuelva, ¿sabes? Y cuando no es consensuado, pues obviamente es algo que se ya le podría y se llama como acoso, pero realmente no, mejor dicho, no es algo cómodo para nosotras, no es algo rico de experimentar, no es algo rico de vivir, porque uno qué hace con eso y sobre todo que es una persona que no conoces. Sexting se le llama y al sexting se le conoce como cuando tú tienes una práctica con una pareja, que de hecho la regla fundamental de tener sexting es que haber tenido relaciones sexuales con esa pareja antes o con esa persona antes. Ok. En ese sentido, pues ya cuando alguien con el que has tenido relaciones te manda fotos, pues obviamente sí empieza como un juego de deseo que es muy interesante, pero la regla y digamos la norma que hoy en día se rige es que efectivamente que a la mayoría de mujeres, pues sí les pasa esto de que llega una foto de la nada de una persona que y la foto de un pene, un hola y la foto, hola o cosas bastante pervertidas, y esto sí desde la psicología puede estar muy relacionada con un posible trastorno de exhibicionismo, ¿sabes? Hay tres tipos como de exhibicionista, digamos este que es puro y que realmente no es violento y que te manda la foto y ya. O que por lo menos una vez al mes que ve tus historias te manda una foto, ¿sí? También puede existir este exhibicionista que simplemente si quiere volver a hablarte, que es un poquito más intenso y que quiere conocerte, pero que siempre la perversión está ahí por el lado.
Y ya uno exhibicionista que pues conocemos tristemente y vemos casos en las noticias que en Transmilenio, que en el carro, que iba en el puente, que mostró que no sé qué, eso es, pues no se debe normalizar, pero ya es muy común lastimosamente. Entonces, queda claro, y teniendo en cuenta que este podcast lo escuchan en su mayoría caballeros, queda claro, señores, que el hecho de que una mujer en redes sociales o en donde sea, así sea en la cotidianidad, en la oficina, en la casa o en donde quiera que ustedes escuchen o vean o lean, que se expresa libremente acerca de su sexualidad, que es desinhibida, que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de estos temas, que los aborda con toda naturalidad. Esto, señores, caballeros, no es una invitación a que ustedes inmediatamente las aborden con invitaciones o con insinuaciones que van más allá del buen gusto, por decirlo de alguna manera, porque es que una cosa es hacer un comentario bonito y oye, qué lindo hablas, oye, qué bonito tono de voz o qué voz tan sexy o lo que sea. Y otra cosa ya es lo que dice Aleja, que de buenas a primeras, hola, y ahí mismo una foto. Entonces, caballeros, puede que esto, y lo dice Aleja muy claramente también, llegue a ocurrir ya después, habiendo entablado una relación en otro tipo de contexto o con otro tipo de interacción mucho más normal, por decirlo de alguna forma, o mucho más liviana, menos densa. Y ya después, si hubo relaciones sexuales, si hubo una química, si hubo un gusto, si hay una relación de por medio o por lo menos una interacción íntima ahí, pues ya eso ya viene después. Pero para iniciar, pues si sus intenciones, si las intenciones son, uy, le voy a mandar una foto a ver si me contesta con otra o a ver si me da su teléfono o a ver si de repente se antoja y me invita a salir o me acepta una invitación, definitivamente nada que ver, ¿no? Y no va a pasar, o sea, no va a pasar. No, al que le pase es un pervertido medio de buenas que le dio a la pervertida que era, literal. Bueno, pues que un hombre que a uno apenas le esté cayendo y comienza a mandarle ese tipo de cosas, pues la verdad, lo hablo por mí, para mí sería muy incómodo, ¿cierto? Comenzando de que yo soy de las que cree que ese tipo de contenido se le manda pues a la persona con la que uno esté y que tenga realmente una confianza con esa persona, que ya lleve un buen tiempo, porque pues es la intimidad de uno y debe de cuidarla demasiado. Entonces para mí sería algo decepcionante y desencantador, por decirlo así, porque pues ya uno no lo vería como con los mismos ojos. Para mí sería como muy patán, como muy guache, ya como muy pasado, como demostrando mucho las ganas. Y eso para mí pues no es como muy interesante. Me gusta más que se hagan como desear, como se diría. Y eso es muy difícil que se dé, o sea, realmente para nosotras es sumamente incómodo tener ese tipo de cosas, aparte uno qué hace, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que en esa época lo que yo hice fue como hacer historias públicas de, hola, me está pasando esto, que mamera que los hombres piensen así, que los hombres que hagan eso, y es definitivamente los entes vieron eso y ni más. Y pues que yo también le bajé un poquito el tema de las publicaciones, esto fue hace muchísimo tiempo realmente, pero pues uno como mujer siempre está con esa incógnita de, ¿y ahora qué hago? Bueno, Alejandra, desde que empezamos, nos ha contado que ha sido una experiencia que vivió en carne propia, por decirlo de alguna forma. A mí sí me gustaría saber, en el caso, por ejemplo, de Alejandra, cuál es exactamente el sentimiento o la emoción que produce este tipo de situaciones. Es decir, tú tienes una notificación de un mensaje nuevo en tu bandeja de entrada, ves en el premensaje que es un caballero X que tú no conoces y tú abres el mensaje y es un hola y una foto explícita inmediatamente sin ningún otro tipo de intermediación o sin ningún otro tipo de interacción. ¿Cuál es el sentimiento o cuál es la emoción concreta que en una mujer como Alejandra se produce en ese momento? Al inicio me daba rabia, me da mucha ira. Indignación. Sí, una indignación de como, ¿qué putas, literal? ¿Qué es esto? ¿Qué rabia? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Me daba rabia. Y no los confrontaba, los dejaban visto y bloqueaba. Cuando se volvió un poquito más recurrente y me empezaron a llegar más, porque lo que te digo, pueden ser 1, 2 o 3 por semana, de diferentes personas, simplemente lo omitía, o sea, como que ya no reaccionaba, sino bloquear. Y así te podría, no sé cuántos bloqueé en esa época, no es como, no, pues mejor dicho, le llovían fotos, pero sí era común. Y era común porque yo era muy escueta a la hora de hablar de
de mi vida sexual sobre todo, entonces pues que obviamente se prestaba para que ellos creyeran que yo, así como hablaba de fácil, lo soltara fácil, supuestamente con esas fotos, creería yo que es el pensamiento, pero Sí. yo simplemente ignoraba y continuaba con mi vida, pues porque efectivamente eso no quería que me afectara ni produjera como malestar en mí. Lo, como te dije, llegó un punto en el que ya dije como, ok, no más. O sea, ya no quiero aguantar más esto. Lo publiqué y lo hice como visible ante todos mis seguidores, que obviamente no son muchos, pero en esa época pues eran más de los que de hecho tengo ahora. Y, y me armó el problema. Podríamos hablar que aparte de la indignación hay un cierto como asco tal vez, Y también. repugnancia, Sí. total, total, claro, porque pues no es lo mismo que tu pareja te mande una foto y digas como, uy, qué rico, yo ya te conozco, sé qué haces, qué rico, pero, Ok. ¿sabes? Como que llega alguien desconocido y uno es como, es ¿Y muy eso para qué? desagradable. Sí, es ¿Y yo qué muy, con eso? muy desagradable. Digamos que ahí sí que Sí. tocas un punto relativamente importante y es que, bueno, ignorando a estos pervertidos, voy a llamarlos hoy pervertidos porque eso realmente es acoso sexual. em, los hombres de por sí la tienen muy difícil, ¿sabes? O sea, en caso que yo tenga una pareja o tú tengas una pareja y le quieres mandar una foto, pues lo más sugerente que tú puedes mandarles una foto de eso es que los hombres, por definición, Sí, si no tienen chocolatina y cosas así súper extravagantes, no son sensuales. Los hombres la tienen difícil a la hora de ser creativos, de tener imaginación y de crear ese arte que viene siendo el sexting, ¿sabes? Mientras que las mujeres mandamos un hombrito con una boquita, como que un medio tetica, una piernita, y obviamente pues hace que se vuelva un poquito más erótica la cuestión, ¿no? entiendo, entiendo. Muy interesante abordar este tema, Alejandra, porque, bueno, el sexting definido como tal implica que las imágenes que se comparten sean de los genitales, por ejemplo. O sea, si no, si yo comparto una imagen con mi pareja insinuante o sexy o como tú quieras llamarla, pero donde yo no le muestre mi zona genital, tal vez le muestre parte de mi cuerpo con ciertos ángulos o con ciertos filtros o ciertas sombras que le den un poco de estética a la imagen que estoy enviando, pero repito, sin mostrarle mis genitales, ¿eso aplica como sexting? Sí, claro. ¿Sabes por qué? Vamos a conceptualizar un poquito el sexting. Entonces, ¿qué es Exacto. el sexting? El sexting es por medio de mensajes, cualquier red social, lo que tú buscas es alimentar el deseo con esa persona con la que tú ya tienes un conocimiento de confianza, con la que ya has tenido actividad sexual, porque la finalidad del sexting es aumentar ese deseo, ese líbido que hay por medio de imágenes, alimentar la imaginación, ¿sí? Ok, ¿Y eso qué va a fomentar? Pues imágenes sexuales en mi cabeza y evocar pensamientos y evocar cosas que viví con esta persona para alimentar ese deseo sexual. Entonces, pues no necesariamente tú como hombre debes mandar una foto de genitales porque realmente no es la finalidad del sexting. O sea, es posible que tú puedas tener sexting si ni siquiera mandar una foto de genitales, sino evocando mensajes escritos con emojis, con GIFs, con stickers eróticos, ¿sabes? Y eso ok. sí o sí va a llevar a la persona en un canal de excitación que va a permitir que esa sensualidad aflore en las dos personas. Digamos que sí está lo que hemos venido hablando, esa delgada línea entre lo incómodo y la sensualidad, pero uno sabe cómo va bien con la persona por la confianza que siente, ¿sí? Sabes que por experiencia propia yo te podría decir que hay veces las mujeres no reaccionamos como tan bien, o sea, desde mi experiencia, hay a veces uno como mujer no es como tan reactivo a ese tipo de mensajes, a ese tipo sí, de erotismo, porque las mujeres, por alguna razón, como que sí podemos llegar a excitar al hombre y digamos que nos metemos dentro de este juego del sexting para llegar a una excitación, para como complacerlos a ellos, pero para que realmente a nosotros nos dé como un tipo de satisfacción sexual es bien difícil. Y Claro. generalmente esos sexting pueden terminar, digamos, una masturbación como a distancia, digamos, que a veces uno lo hace simplemente como por satisfacer a tu pareja, pero no es porque tú realmente la estés pasando rico, ¿no? Tú estás conociendo a alguien y de repente a la media hora o a las 2 horas o al día siguiente, tú te despiertas y consigues una foto de esa magnitud, o sea,
por tu cabeza, así como dice por ahí el audio, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque sencillamente no es algo que tú pediste. A menos que se haya hablado en la noche o día anterior temas bastante picantes y se haya llegado a un acuerdo, pero tampoco de esa manera. De igual forma también, si ya hay un grado de confianza, es rico que tu pareja te sorprenda y que también entienda en qué momento lo va a hacer. Bueno, ahí yo quiero entrar a un tema y que quiero que Aleja me ayude a desmitificarlo o a confirmarlo. Y es el tema de que, bueno, yo como hombre, por ejemplo, a mí, en lo personal, a Juan, a mí me encanta recibir una imagen sexy o una imagen sensual o súper subida de tono de parte de una mujer linda, de una mujer con la que esté de pronto interactuando, que me guste, obviamente, con la cual haya tenido cierta intimidad, etcétera, etcétera. Y creo que muchos de los hombres que nos están escuchando pueden estar de acuerdo conmigo. Y como decías tú hace un momento, al hombre nos toca más difícil porque no, pues la mujer es sexy por naturaleza, estéticamente a la vista, gusta mucho su fisionomía, su armonía física, en fin, su voluptuosidad, una sola mirada y con eso ya está produciendo una cantidad de sensaciones, mientras que al caballero, pues como tú decías, y si encima de todo somos, no sé, barrigoncitos, si no estamos con el mínimo bronceo, en fin, una cantidad de cosas, de pronto eso nos puede generar incluso inseguridades y no animarnos incluso a compartir este tipo de contenido con la pareja. Ya tenemos claro que es con la pareja, no con desconocidas, ni con mujeres famosas de las redes sociales, ni mucho menos, con la pareja. Pero entonces ahí a lo que quiero llegar es, ¿qué tan cierto es, Alejandra, que nosotros los hombres somos mucho más visuales y ustedes las mujeres son mucho más auditivas? O sea, ¿eso es un mito, es un cuento o es una realidad? Mito, cuento, realidad. Yo diría que es una realidad y eso se limita a temas ya literalmente biológicos. O sea, los seres humanos por definición vemos estímulos y reaccionamos a ellos, ¿sabes? Y ustedes son, en eso, los hombres son mucho más primitivos que nosotras, 100%, es una realidad. Entonces, cuando ustedes ven a esta mujer con caderas, con senos, con una cola grande, linda, una cara hermosa, pues es inevitable, es inevitable que realmente la miren. Voy a hacer un paréntesis chistoso y estaba con mi novio la semana pasada y pasó una chica, pero pues iba con 3 cositas vestidas y efectivamente como que yo pasé primero, pero volteé a mirar a mi novio y mi novio siguió derecho, pero con la mirada, o sea, mejor dicho, con la mirada hacia a los 180 grados, o sea, como que la vio. Un escaneo completo. Sí, le hizo un escaneo y no es como que, mejor dicho, eso signifique cosas. Obviamente, pues yo no me voy a poner brava, me parece una boda, me reí, lo molesté. Sí. Pero es la realidad. Los hombres no pueden evitar mirar. Nosotras por lo menos disimulamos, nosotras por lo menos tenemos otros mecanismos, como que nos dejamos llevar por lo primero que llevamos. Pero claro, pues digamos que la audición, como tú dices, eso implica, mejor dicho, eso implica un acercamiento grande, ¿sabes? O sea, es posible que sí sea por la audición, es posible que sea por otras cosas o por el tacto. Realmente es supremamente relativo que yo te diga como no, todas nos dejamos llevar por la audición, ¿no? Pero sí podría decirte que el 80% de los hombres se deja llevar por la visión, realmente. Sí, es una realidad con la que vivimos todas. Bueno, y esto seguramente tiene que ver tiene mucho que ver con la parte biológica como tal y de instinto de procreación. Se dice en ciertas partes donde uno lee o ciertas personas que uno escucha, que pues obviamente al hombre es muy atractiva, por ejemplo, la cadera ancha, porque en su instinto primitivo, como decía Alejandra hace un rato, pues esto denota una amplia capacidad por parte de la mujer para procrear, para albergar vida en su vientre, y es ahí donde nos llama la atención. Obviamente esto no lo sabemos conscientemente, pero es como nuestro cerebro primitivo el que está finalmente y muy en el fondo persiguiendo ese tipo de cosas inconscientemente. Si vemos unos senos grandes, pues vemos una amplia capacidad de lactar a nuestras crías y tal vez por eso
es que nos llama tanto la atención una mujer de X o Y característica, sobre todo cuando son voluptuosas, ¿cierto? Puede ser por ese lado también, ¿no, Alejandra? 100% lo que tú dices es real, eso lo estudia la etología humana y es la Ok. relación que tenemos con el comportamiento, pues digamos, animal en comparación en base, ¿sabes? Y sí, o sea, el cerebro primitivo, tenemos una parte del cerebro primitivo, eso es claro, eso, digamos que lo buscamos en internet y nos aparece cerebro primitivo y está relacionado con eso. Cuando nosotros, lo que tú dices literalmente es cierto, o sea, cuando los hombres ven a una mujer con caderas anchas, significa que son más aptas para tener a sus hijos y por definición no se van a meter con una mujer flaca porque evolutivamente eso significa que no tiene fuerza, que no va a tener la capacidad de tener a la cría, digamos hablando, y por ende no va a ser seguro perder su energía, digamos, hablamos de energía, es porque en términos evolutivos o del mundo animal, pues no es tan fácil como, mejor dicho, que la especie animal quede embarazada, entonces siempre tiene que elegir a una en general para poder procrearse, porque realmente la finalidad en el mundo animal de la sexualidad, o sexualidad no, ni siquiera del sexo, es obviamente pues reproducirse. En ese sentido, lo que sí diferencia a una pareja de otra es esas características fisiológicas, fenotípicas realmente, para tener una reproducción y asegurar la reproducción, ¿sí? Entonces eso es totalmente real y funciona en secreto y en silencio en todos los seres humanos. Bueno, y ahí es donde cobra un poquito de sentido también aquello de que las mujeres sean más del oído, porque se dice mucho que a las mujeres habría que hacer una encuesta, y te voy a preguntar a ti como para empezar esa encuesta, pero habría que hacer una encuesta donde le preguntemos a las mujeres, para una mujer, qué tan importante, cuánto porcentaje del atractivo de un hombre radica en el tono o en el color de su voz. Por ejemplo, se dice que una voz grave, que una voz gruesa, que una voz profunda en un caballero va a mover muchas más fibras en una mujer a nivel emocional, sexual y todo lo demás, que una voz aguda o que una voz que no denote o que no exprese tal vez autoridad, tal vez, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? Hablándolo ya a la parte animal, como esa superioridad de la especie y del macho como tal sobre otros machos. Entonces, pensaría, ahí como para decirlo en términos animales, pues la mujer siempre, así como el hombre busca la que mejor capacidad tenga de procrear, pues la mujer también se va a ir con el macho que le ruja más duro y que sepa que pues es el que manda en la manada, por decirlo de alguna manera. Hablando etológicamente, sí podemos ver ejemplos súper claros en el reino animal, donde los machos se tienen que pelear por quién se va a reproducir, por la hembra, porque hay muy poquitas hembras, digamos que eso ya depende de cada nicho. Pero sí podemos entender que la reproducción la va a ganar quien tenga mejores características, y una de esas es la voz, ¿sí? Digamos que yo acá estoy tratando como recordar mis excelentes clases de etología, pero no recuerdo mucho como el tono de voz, pero sí en general podría decirte que a las mujeres nos encanta escuchar un tono de voz grueso, afinado, digamos, no sé, el que hace la voz de La Roca acá en Colombia, creo que la mayoría, ni siquiera es la voz de La Roca original, pero la mayoría de mujeres escuchamos esa voz, inmediatamente evocamos a una figura tan pública como La Roca en las películas que hace. Entonces, si hay una relación como ahí de sensualidad que puede llevar a la mujer a tener ese tipo de estímulos, pero yo creo que la respuesta sexual de la mujer es mucho más compleja a escuchar la voz que como los hombres, ¿sabes? Porque el hombre tiene la capacidad de ver, de pensar, porque ve, piensa, y entonces tiene una respuesta sexual y es totalmente natural en ellos, mientras que nosotras no, nosotras hay que trabajar muchos más sentidos, y es lo que venimos hablando yo creo que en todos los capítulos como la moraleja más grande, y es de trabajar la mente en todos los sentidos para que todo se estimule, ¿sabes? Entonces yo haría mucho más compleja la respuesta de la mujer ante ese tipo de estímulos. Pues a mí sí me gusta, me encanta, de hecho me parece sensacional. Que no sea lo único, el único estímulo que haya, pero pues que sí se realice. De hecho me encanta, me fascina. Muy bien. Bueno, aparte de hablar como tal y volviendo al tema del sexting, entonces podríamos decir que para una mujer
es mucho más agradable en determinado momento que recibir una imagen o una foto del pene o del miembro de su pareja o de la persona con la cual está interactuando, pues va a ser mucho más agradable si la otra persona se esfuerza un poco y tal vez le cuenta o le escribe una historia con alta carga erótica, con alta carga sensual, donde la ponga a volar un poco la imaginación, a evocar, así como lo decías también hace un rato. Entonces podríamos decir que si el hombre se esfuerza un poquito más y pone un poquito más de empeño, de imaginación y de creatividad en armar una buena historia, en armar un buen cuento, tal vez en mandar una nota de voz o por lo menos en escribir, podría tener eventualmente más éxito que una imagen, ¿no? Claro, claro, claro. Total, porque eso va a permitir a la pareja imaginar, como lo dije erróneamente antes, imaginar encuentros que sí generaron como trabajo en todos los sentidos. Entonces yo creo que acá lo pertinente es hablar un poquito como de las reglas del sexting, ¿no te parece? Perfecto, me parece. Para los hombres, vamos a hacer esta guía realmente, un poquito, porque realmente, como les dije, las mujeres la tenemos muy sencillo, es empezar a decirle como, ay, mira, estuve pensando en ti y me recordé lo que hicimos la última vez, y el hombre, ¡pum!, atención 100%, o sea, es muy sencillo. A los hombres les recomiendo empezar de forma sutil, vamos como decir, uy, no decir, digamos, estuve pensando en lo que hicimos ayer y qué rico volvértelo a meter. Pues no, mi ciela, no puede ser así, ¿sabes? Como que, sí, ayer estuve pensando en ti, estuve pensando en ti todo el día y digamos que me encanta sentir esa sensación. Entonces yo voy a decir, como sí, ¿cuál sensación? Entonces él responde como sí, pues está lo rico que se siente tu cuerpo, lo rico que se siente tu calor, mejor dicho, no trabajar con lo que pasó y con ese recuerdo, sino con las sensaciones que los dos pudieron haber experimentado. Entonces, esa es la importancia de traer a colación el recuerdo erótico. Ahora, la pregunta y como segunda regla es, ¿hay que enviar un texto re largo o algo corto? Y eso depende, ¿sabes? Que a veces tú tienes que hablar de una situación puntual y digamos esto también va, creo que un poquito más es a las chicas alimentando como el deseo de los hombres, porque a veces nosotras sí podemos escribir como no, y me imagino así, que me gustaría esto, pero también me parece chévere esto, pues va un poquito más largo, pero la realidad y es que lo que tienes que buscar es mantener la atención de tu pareja, entonces sí se buscarían y sí sería ideal mandar mensajes cortos o notas de voz. Si tú sabes que estás en la calle, que hay mucho ruido de fondo, que no puedes hablar tranquilo, que no puedes ser explícito, pues no vas a mandar una nota de voz, porque digamos que el sexting se puede dar no siempre cuando cada uno está en su habitación y tiene el tiempo para mandar la foto, sino el picantico es que uno esté haciendo su trabajo y estén llegando los mensajes al lado y uno no sepa cómo, mejor dicho, cómo reaccionar ante eso y pues, se ponga hasta rojo. Claro, imagínate tú trabajando con el jefe al lado y tú como, que no me voy a entrar el mensaje porque estoy viendo mi pantalla, Dios mío. Pero ese picantico también le aporta a la conversación, ¿m? Y tiene que ir siempre aumentando de intensidad el mensaje. O sea, vamos de lo más tranquilo, como te dije, de estoy pensando en ti, en el calor de tu cuerpo, de la forma de tu cuerpo, como me encanta tu cuerpo, a ya el último mensaje que sea como mañana nos vemos porque te quiero, completen la frase ustedes. ¿Sabes? Ok. Entonces, esos mensajes de que deben estar acompañados, mucho de lo que escribíamos también, de lo que hablábamos del capítulo pasado, era usar las fantasías de corto a largo plazo. Entonces es un plus enorme conocer a esa persona, qué le gusta, qué le gustaría hacer y trabajar en ello, porque esa respuesta sexual va a ser mucho más gráfica en la mente y pues obviamente va a ser más rico para los dos empezar a imaginar algo que de hecho van a ser la realidad porque ya lo hablaron y lo empiezan a estructurar como algo real que van a poder empezar a hacer, ¿sí? Importante también, como regla número, no sé en qué voy, pero pues espero las estén tomando nota, regla número 3, 4, hacer preguntas abiertas. Si vas a preguntar, no hagas y no, por ningún motivo pongas preguntas de sí y no, ¿sabes? Preguntas abiertas, ¿qué te gustaría? ¿Por dónde querías que te empezara a besar? ¿Por dónde te gustaría que empezara a hacerte esto? ¿Te gustaría que utilizáramos un juguete? Incluir todas las herramientas sexuales posibles. ¿Mm? Muy bien. Ahora,
lo que les decía al inicio, el uso de los emojis, el uso de los stickers que inician esa conversación, pues también da pie como para entender como que estoy sonrojada, con el emoji ensorrodado, con el emoji de la berenjena y las gotitas, pues obviamente expresar ahí una eyaculación. Realmente no todo tiene como que ser algo tan gráfico, pero la idea y la finalidad es construir esas imágenes eróticas para que se hagan reales. Eso Muy es. bien, así es. Es muy interesante todo este tema y qué bueno que el inicio y que la introducción del tema haya sido precisamente eso, hablar de esas personas que de una se van al punto sin ningún tipo de preámbulo y sin ningún tipo de precalentamiento ni de introducción. Lo dijimos que con desconocidos obviamente no, pero poco a poco avanzando y ya teniendo en cuenta que es una práctica que se hace en pareja, pues también recomendar que desde un principio pues no vamos a ir al punto, sino que vamos a hacer de esto un ejercicio que aporte a esa experiencia sexual entre los dos cuando no hay una cercanía, cuando no hay un contacto físico posible en ese momento. Y en ese orden de ideas, pues esto ayuda a que no se enfríe la relación, a que no se enfríe ese contacto, a que no se enfríe esa interacción permanente, sobre todo si, por ejemplo, vivimos en diferentes ciudades o en diferentes países. Son muchas las cosas y son muchos los elementos que yo puedo tomar para no permitir que esas relaciones y que esas interacciones se enfríen entre los dos y si al contrario ponerle como mucha variedad y mucha creatividad y mucho picante al tema. Hoy hablando en Sexo Solo para Caballeros acerca del sexting, ¿cierto? Las reglas, los tips, las recomendaciones para hacer un buen sexting de la voz de Alejandra Caballeros, pues qué otra voz más autorizada que la de una mujer para decirnos cuál es la manera correcta en la cual lo podemos hacer, qué es lo que no les gusta, qué es lo que sí les gusta, cómo la estamos embarrando, como decimos en Colombia, cómo la estamos regando, como se dice en México, en esta práctica. Y caballeros, tomemos nota, esforcémonos un poco, seamos un poco más imaginativos y más creativos y seguramente vamos a tener muchos mejores resultados. Repito, cuando ya hay una confianza y cuando ya hay una cierta cercanía y cuando ya hay un gusto ahí previo. Nunca a personas desconocidas en su totalidad, a personas famosas o a personas que simplemente vi a alguien o escuché a una chica hablando abiertamente acerca de su sexualidad o de temas sexuales en las redes sociales y de una entonces ya me lancé a mandarle mensajes privados de alto contenido erótico o sexual. Bueno, nos podríamos quedar eternidades hablando de este tema, Alejandra, porque es muy interesante. Antes de entrar a nuestro estudio de podcast, hablábamos de que esto también constituye en cierto modo un fetiche, pero pues yo creo que más adelante en otro capítulo podemos estar hablando de los fetiches, de algunos de tantos, y tal vez darle una parte especial a este que es el del sexting, que se puede convertir también en un fetiche muy interesante ahí, ¿te parece? Me parece, sí, digamos que sería chévere también hacer como una encuesta a ver qué tanto les interesa a los hombres conocer las parafilias que hay hoy en día y que de hecho se presentan en su gran mayoría en un 60% en hombres. Sería interesante también hablar de ese tipo de cosas porque pues finalmente entender de una mirada biológica y científica cómo funcionan en una realidad a la que en Colombia no podemos evitar y estamos en constante denuncia, pues sería interesante saber si a los hombres les interesa conocer ese tipo de cosas. Seguramente que sí, y seguramente es un tema que estaremos tratando a profundidad en un próximo capítulo. Hoy además hemos tenido también algunas opiniones de algunas de nuestras oyentes en nuestro capítulo de Sexo Solo para Caballeros, donde pues han manifestado también sus opiniones al respecto. A ver, mi Juan, eso también depende de varias cosas. Si a mi mancito que me está empezando a caer y desde el principio me manda el fotopene, fotopipí, fotochimbo, como lo quieran llamar, yo sé que lo único que quiere conmigo es follarme. Ahora, si más adelante, empezando la relación y tenemos más confianza y todo eso, y empezamos a intercambiar fotos, pues bueno, ya es porque tenemos un poquito de confianza. Pero esos hombres que al principio le mandan a uno el fotopipí, tienen su ego súper altísimo supuestamente. Pero ojo, Juan, los hombres que al principio le están cayendo a una vieja y lo primero que le mandan es la foto de su paquete, esos hombres son muy mal polvos.
Así que la invitación, Aleja, es para que nos des, por favor, como siempre, tus redes sociales para contactar. Claro que sí, @AlejandraBermeoC, siempre muy abierta a escucharlos, a solucionar las pequeñas o grandes dudas que puedan llegar a tener. Muy bien, Sexo Solo para Caballeros en Facebook, en Instagram, próximamente, también en YouTube y próximamente en otras redes sociales. De todas maneras, ahí debajo de este audio, de este capítulo, quedan los links a las diferentes redes sociales de nuestro podcast. Comparte, guarda, opina, comenta, es muy importante para nosotros y sobre todo suscríbete a nuestro podcast para que te lleguen las notificaciones semanales de los nuevos capítulos y las nuevas entregas. Aleja, muchas gracias. A ustedes, a ti, que tengan una excelente semana hasta que nos vuelvan a escuchar. Un abracito para ti, para todos nuestros oyentes, y esto fue Sexo Solo para Caballeros, el podcast que también escuchan las mujeres.